Sí, gracias. Bueno, pues una disculpa, la tecnología no tiene palabra de honor y más cuando en nuestro caso pues lo aceptamos, estamos en nuestro tercer webinar. Agradezco mucho su comprensión y confío que con el desarrollo del propio webinar quede como una anécdota simpática el hecho de que no podía entrar en video. Bien, pues agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos hagan el favor de estar vinculados mediante esta magnífica tecnología, aún con estos asegúnes, y poder hacer realidad esta tercera sesión de Impulso Mi Pyme. Pues como lo hemos venido desarrollando cada 15 días, cada miércoles de cada 2 semanas, tener la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con ustedes. Recordarles la nota técnica de este webinar, podrán acceder a ella a través de nuestra página web este próximo viernes ya. Y también podrán identificar que en el apartado de webinars de la página web se encuentran tanto las notas técnicas como los videos de los dos anteriores. Esto porque es para ustedes, y así nos lo hemos propuesto. ¿Por qué? Porque en Morre Consultores estamos convencidos que ustedes, empresarias y empresarios, son y están llamados a ser las heroínas y los héroes de esta reactivación económica que está en camino. Así como los profesionales de la salud los reconocemos hoy como grandes héroes y heroínas en esta pandemia, estoy seguro que con el transcurso de las semanas y los meses, ustedes, empresarias y empresarios MIPYMES, así también tendrán ese enorme reconocimiento. Estamos llamados para eso. Muy bien, pues, ¿cuál es la intención de estos webinars y particularmente de esta sesión? Y lo señalo particularmente de esta sesión, pues tener la posibilidad de compartir con ustedes lo que hemos aprendido del bagaje de experiencias, know-how acumulado, pues a lo largo de más de estos 20 años. Y bueno, en mi caso, compartirles que en mi vida, o sea, la puedo señalar que he tenido el gusto, el privilegio de compartir, de colaborar con emprendedores y empresarios desde niño, desde que tuve la fortuna de colaborar con mis padres, grandes emprendedores. Y por supuesto, ya no lo puedo ocultar, estoy sobre los 50 años y pues las crisis como esta que me ha tocado vivir en estos años. Y empezando con la crisis de 1982 y 1983, la cual me tomó colaborando en las pequeñas empresas de la familia, crisis que la sufrimos en familia como muchísimas familias en nuestro país y que pues en mi temprana adolescencia difícilmente pude comprender aunque me lo propuse. Después terminé comprendiendo esa terrible crisis del 82-83, pero desgraciadamente en la historia de nuestro país, en la historia económica y financiera de nuestro país, pues las crisis no acabaron ahí y después nos encontramos con la de 1985 y 1986. Esta ya me tomó también colaborando tanto con mi familia como con amigos de la familia, empresarios, emprendedores, especialmente enfocados en actividades de comercialización. Y bueno, la historia de las crisis de nuestro país, ya lo sabemos muchos de los que estamos conectados en este momento en el webinar, no terminó desgraciadamente en el 86, vivimos el terrible error de diciembre de 1994. Esta crisis ya puedo decir que la viví y la viví en toda su dimensión, porque en ese momento
casado, con 2 años, poco más de 2 años de casado, ya con mi hija mayor. Pero también fue una crisis que tuve oportunidad de analizar, de estudiar y sobre todo de poder dar seguimiento y compartirla muy de cerca con decenas de empresarios de todos los giros, de todos los tamaños. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba colaborando en el sector financiero como ejecutivo de cuenta y pues me tocó estar en la trinchera. En ese sentido tuve esa fortuna de estar en la trinchera, de vivir con toda plenitud esa tremenda crisis que se inicia en diciembre del 94 y que la realidad es que pudimos regresar a como nos encontrábamos en enero de 1994 prácticamente hasta 1997. Pero pues no terminó ahí la historia. Mucho se ha comentado de esta crisis ya del 2009 con respecto a la que hoy estamos viendo en 2020, porque la crisis del 2009 también en México tuvo que ver con el H1, este primer gran virus que ataca a nuestro país, y se combinó con el tema de la crisis financiera mundial. En esta ya me tocó recién Mole Consultores cumpliendo sus 10 años y pues prácticamente yo viviendo mi cuarta gran crisis financiera y económica. Y ahora, esta de 2020, prácticamente mi quinta crisis económica y financiera y la segunda que vivimos en Mole Consultores ya con 20 años de experiencia. Pues por esto les puedo compartir que comprendo, creo comprender lo fundamental, lo que estamos viviendo, lo que especialmente están viviendo pequeños y medianos empresarios. Y bueno, es importante que nos demos la oportunidad dentro de esta crisis de comprender el problema e identificar las alternativas, las opciones que tenemos ante ello. Principalmente las opciones obligadas a desarrollar, ¿sí? Hablando del problema, voy a permitirme compartir en una síntesis del mensaje que he podido escuchar y rebotar con muchos amigos empresarios como ustedes, que creo que puede describir el problema de manera general, el problema que estamos viviendo e inclusive identificarnos con él. Y va con lo siguiente, ¿no? En este momento muchos de nosotros nos estamos planteando que nuestra opción para la operación, para la sana operación de nuestra empresa, depende fundamentalmente de lo que podamos lograr de aquí a diciembre. Esto que es como primer gran meta el poder lograr generar una base de ingresos con cierta consistencia, con cierta certeza, porque estamos conscientes que tenemos ciertas opciones que podemos desarrollar a lo largo de los siguientes meses. Vamos a decir a lo largo de los próximos 5 o 6 meses, tiempo que invito a que estemos conscientes, los próximos 5 o 6 meses, tiempo valiosísimo, de cara a las posibles opciones para lograr una continuidad con estabilidad de nuestras empresas. En esa circunstancia nos encontramos especialmente, y esperaría que así fuera, evaluando las decisiones que tenemos que tomar, que obligadamente requerimos tomar de cara a los próximos 5 o 6 meses. Y esas fundamentalmente tienen que ver con 2 grandes vertientes. Una, el tema de ajustar sin afectar la nueva estrategia, y resalto, sin afectar la nueva estrategia que deberemos de estar ejecutando en este momento, ajustar nuestro gasto. ¿A qué? A esos ingresos que podamos evaluar tendrán una certeza o tendremos una certeza sobre ella en el corto y mediano plazo. Entonces, este es el problema.
Ante este problema nos encontramos, ¿sí? Y bueno, de cara a superar esta crisis, ¿sí? Y para superar esta crisis, además de enfocarnos básicamente en un procedimiento que invitaría, un procedimiento básico de gestión en el que también nos debemos de encontrar. Y ese procedimiento básico de gestión lo identifico en 3 grandes pasos. El primer paso, importantísimo, identificar con toda realidad nuestra base de ingresos. Es imprescindible que identifiquemos con total objetividad cuáles son los ingresos reales que podremos obtener, ¿sí?, en los próximos meses con un alto grado de certeza. ¿Para qué? Para que de cara a esos ingresos sobre los que tengamos certeza, y no con esto quiero decir que caigamos en un conformismo, de ajustar nuestra expectativa de ingresos sin considerar nuestra capacidad, la capacidad que tiene nuestra empresa para generar ingresos, claro, de cara a esta nueva realidad, del mercado en el que participemos, ¿sí? Con eso en mente, poder definir nuestro nivel de ingresos. Y respecto a ese nivel de ingresos definido, ajustar el gasto, nuestro gasto de operación. Ajustar la manera, y aquí viene el punto que tiene que ver con opciones de financiamiento, la manera como estamos financiando y vamos a financiar nuestra operación. ¿Esto por qué? Porque una vez que tenemos claro, sí, cuáles son los ingresos factibles, sí, cuál es el financiamiento a la operación que requiero, de acuerdo a la estrategia, y esto es muy importante, de acuerdo a la estrategia que estoy ejecutando para lograr superar esta condición de crisis, entonces sí, evaluar las opciones de cómo voy a financiar esa operación, ¿sí? Entonces, qué importante es que nos demos cuenta que cuando hablamos de opciones de financiamiento ante esta crisis, inicia por evaluar de qué manera estoy financiando actualmente mi operación. Sería muy irresponsable el que solo nos enfocáramos a la contratación de deuda sin considerar cuál es mi certeza de ingresos, cómo puedo ajustar la manera como estoy financiando mi operación, inclusive la manera como estoy financiando mi operación, para ver qué recursos puedo liberar y que de esa manera el gap entre mis ingresos y los recursos que requiero para financiar la operación se disminuya y entonces el financiamiento vía deuda financiera que obtenga sea el estrictamente necesario para no entrar después en una situación de crisis financiera, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro que el obtener financiamiento va más allá del simple hecho de contratar deuda financiera, ¿sí? De contratar crédito bancario con alguna institución financiera no tradicional. O sea, si algunos de ustedes consideraron que en este webinar en lo que iba a tener el gusto de enfocarme era en enumerarle las opciones de financiamiento que tenían para ir y contratarlas, pues no. Y quienes así lo consideraron sin estar trabajando y que mejor aún haber concluido, ¿sí?, por lo menos esos 2 grandes pasos generales que señalé sobre el procedimiento básico de gestión, que es el identificar con toda objetividad el nivel de ingresos que voy a tener en los próximos meses y hacer el trabajo de ajustar
sin afectar la estrategia que decidí ejecutar, ¿sí? Ajustar mi gasto operativo para entonces sí identificar qué es lo que requiero complementar con deuda financiera para financiar mi gasto. Qué bueno que estamos en este webinar para evitar un posible desastre, ¿sí? Entonces, en síntesis, cuando hablamos con propiedad, ¿sí?, de las opciones de financiamiento en esta crisis, primero debemos de enfocarnos en trabajar en cómo puedo mejorar el financiamiento de mi operación. Este es un concepto muy importante y poco socorrido, desgraciadamente. El financiamiento en nuestra empresa, siempre y especialmente en época de crisis, debe de iniciar por mejorar la forma como estoy financiando mi operación. Segundo, entonces sí identificar cuáles son los requerimientos que tengo para completar ese financiamiento de mi operación. Y tercero, y ya es lo más fácil, ¿sí?, es identificar cuáles son las mejores opciones de financiamiento en el mercado para matchar, ¿sí?, ese financiamiento complementario de mi operación. Y esto fundamentalmente para tener una mayor certeza de que estaremos bien al final de esta pandemia. Es importante que tomemos conciencia que muchas veces estamos tomando estas decisiones sin estar consciente de ello. Y especialmente sin estar consciente de que las decisiones que tome en materia de financiamiento tienen que estar alineadas a mi estrategia, ¿sí? La estrategia fue necesaria que la ajustáramos con esta crisis. Quien siga con la estrategia que definió el año pasado con toda disciplina, a finales del año pasado, el último trimestre del año pasado, e inició con esa estrategia gestionándola de una manera eficiente este año, perdón, pero es fundamental que revise su estrategia. ¿Sí? Una vez que hemos revisado nuestra estrategia, que hemos validado nuestra estrategia de cara a que nos cambió el entorno, y quienes tengan alguna duda, los invito a revisar la nota técnica del webinar del 17 de junio, por favor, ¿sí? Incluso está también el video. ¿Para qué? Para lograr esa necesaria alineación entre mis decisiones de financiamiento y mi estrategia. La estrategia debe de regir las opciones que tengo respecto de financiamiento, las decisiones que tome al respecto. Y por ejemplo, ustedes me preguntarán, Ricardo, ¿y a qué te refieres con las decisiones de financiamiento? ¿A qué te refieres cuando hablas de mejorar el financiamiento de la operación? Me refiero, por ejemplo, a las condiciones de crédito que tenemos, que le otorgamos a clientes. La decisión de qué condiciones de crédito, qué términos y condiciones de crédito tengo con mis clientes, es una opción, una opción que tiene que ver y que afecta la forma como estoy financiando mi operación. Las condiciones que logro negociar con proveedores también tienen que ver y afectan y son dentro de las llamadas decisiones de financiamiento de la empresa, a veces también llamadas de financiamiento interno. Los retiros que hacemos como socios de la empresa o como accionistas de la empresa también son decisiones que afectan la forma como estamos financiando nuestra operación. La capacidad que va a tener nuestra empresa para financiar nuestra operación, especialmente en esta crisis. ¿Sí? Y aquí me detengo un poco. Es un tema difícil, es un tema duro, pero por profesionalismo
y compromiso profesional con ustedes, es necesario que lo aborde. Quienes no han tomado la decisión de revisar los importes que venían retirando de su empresa, por favor, háganlo. Quizás en este momento no están sintiendo el impacto en su empresa. En este momento estamos viendo condiciones muy especiales. Quienes tenemos créditos con los bancos, los diferimos y pareciera que tenemos flujo y pareciera que no estamos sufriendo de manera importante un tema de liquidez. Pero en el momento que retomemos totalmente la operación, es donde va a salir a relucir que nos falta capital de trabajo. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque hemos estado ejerciendo gasto sin tener en la misma correspondencia ingresos. Y eso está minando nuestro capital de trabajo. Y si a eso todavía le sumamos que estamos manteniendo el ritmo de retiros de la empresa, corremos el riesgo de quedarnos con un capital de trabajo que no nos permita retomar la operación de manera saludable. ¿Sí? Y por otro lado también, o sea, el revisar sin afectar la relación con los clientes, estando conscientes también de la necesidad del cliente, pero el tema del pago. Igual con proveedores. Tenemos, si algo diferente tiene esta crisis de las anteriores que hemos vivido, es que en esta todos estamos afectados. Y entonces la solución para financiar la operación es en cadena. Es en cadena. Esa es verdaderamente la base de la opción de financiamiento en esta crisis. Es un tema de encadenar el financiamiento a lo largo de toda la cadena de suministro en la que pertenezcamos. ¿Sí? Si somos fabricantes, entonces el encadenamiento del financiamiento viene con mi proveedor y el encadenamiento del financiamiento va hacia mi distribuidor o hacia mi cliente. Esta es la opción de financiamiento más saludable en este momento. Por supuesto que vamos a requerir financiamiento bancario, ¿sí? Pero deberemos de contratarlo con toda prudencia y consciente de las condiciones de nuestra cadena. Entonces, ¿qué otro tipo de decisiones también son fundamentales para que estemos bien y que tienen que ver con el tema de financiamiento? ¿Cómo voy a financiar el equipamiento, si es que requiero equipamiento o inversiones? También es un hecho que algunos son los menos, desgraciadamente, pero algunos sectores, algunas industrias, dentro de esta pandemia están floreciendo de una manera muy importante. Entonces, aún ellos es importante que evalúen sus decisiones en materia de equipamiento e inversiones. Y algunas industrias, algunas empresas, es importante que lleguemos a realizar algunas inversiones, ¿sí? Que hagamos el sacrificio de realizar algunas inversiones, porque será quizás la única alternativa de compensar algunos ingresos que se nos han caído y que probablemente no los recuperaremos en el corto o mediano plazo y tendremos que hacer algo adicional y que va a implicar inversión. Entonces, también es importante de cara a ese financiamiento de la operación de mi empresa, el evaluar de qué manera voy a realizar esas inversiones. Las condiciones de personal, incrementar o disminuir personal. Yo diría, más que incrementar o disminuir personal, el hacer ese trabajo de comunicación, de sensibilización con nuestro equipo, para hacer un esfuerzo y juntos revisar cuáles son las condiciones del esquema de compensación que van a permitir que como empresa, que como familia salgamos de esta crisis. Ese es un tema también fundamental y tiene que ver cómo estamos financiando la operación. ¿Sí? Y no se diga el nivel de deuda. Pero si se dan cuenta, el tema del nivel de deuda y deuda financiera
es el último que abordé dentro de estos temas que tienen que ver con la alineación de las decisiones de financiamiento con la estrategia. Ahora, ya entrando de lleno al tema de financiamiento, insisto, tomar conciencia que cuando hablamos de tema de financiamiento, de opciones de financiamiento y en esta crisis, es importante tener claro que va más allá de la sola contratación de deuda financiera. Porque las decisiones que tomemos van a afectar la salud de nuestra empresa, como lo ha sucedido en el pasado. Les invito a que empiecen a revisar de estos temas que ya hemos abordado, las decisiones que han tomado sobre ellos, cómo han afectado de una u otra manera la salud de nuestra empresa, cómo han afectado la capacidad de endeudamiento. Cuando más de una vez el ejecutivo del banco nos ha dicho, oye, aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron los resultados? ¿Por qué se movieron los números? Se está refiriendo a cómo afectamos la capacidad de endeudamiento de la empresa y por qué entra en duda desde el hecho de renovarnos la línea mucho más y de incrementarnos la línea de crédito. Y todo esto tiene que ver con el desarrollo de nuestra empresa. Al final, es un binomio importantísimo el financiamiento y el desarrollo. Y es ese binomio que debemos de cuidar de cara a salir de una crisis como las encontramos y sobre todo de cara a lograr la permanencia de nuestras empresas en el largo plazo. Ahora, este binomio financiamiento-desarrollo es importante que tengamos conciencia que tiene que ver fundamentalmente con 7 tipos de decisiones. E invito a que las tengamos presentes estos 7 tipos de decisiones. Decisión número 1 tiene que ver con, ¿sí?, con el capital de trabajo. Entonces, qué importante que estemos conscientes de que estas decisiones pueden afectar nuestro capital de trabajo. Ahora, muchas veces como empresarios no estamos conscientes. Me comunican que acá no chupapenes gratis. Rendimiento. Esa relación riesgo-rendimiento que tiene que ver con muchas veces la posición que sin darnos cuenta como empresarios asumimos de cara a esta relación riesgo-rendimiento. ¿Y a qué me refiero con ello? Que llegamos a ser agresivos sin darnos cuenta en las decisiones de riesgo y rendimiento y que estas afectan nuestro capital de trabajo. Por ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando estamos financiando nuestra operación solo con activos circulantes, ¿esto qué es? Cuando estamos financiándonos solo con el crédito de proveedores, estamos financiándonos con crédito de corto plazo, ¿sí? Estamos machando de esa manera y prácticamente los plazos que estoy recibiendo del proveedor son en lo fundamental los plazos que estoy concediendo con mis clientes. Estoy en los hechos tomando una posición muy agresiva de cara al financiamiento de mi empresa. Y es importante que tome conciencia de ello. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se salga de su lugar y entro en estrés financiero. Muchas veces, precisamente, por ese nivel de agresividad y por lo general estimulado y con justa razón por ese emprendimiento, esa capacidad empresarial y espíritu empresarial de crecer, pero que nos coloca en esa posición de riesgo y que atrás de este tipo de decisiones y circunstancias es en lo que nos podemos encontrar con la explicación de por qué la tan alta mortandad empresarial, ¿sí?, que nos lleva a que en nuestro país el promedio de vida de las empresas es menor a 15 años. Mucho de ello nos lo podremos explicar atrás de ese tipo de toma de decisiones. Esas empresas que logran
su permanencia y su permanencia con un mayor nivel de estabilidad, son esas pocas empresas que encontramos que precisamente toman decisiones más conservadoras respecto a su capital de trabajo. Son empresas que además de estarse financiando con los proveedores, de estar teniendo créditos de corto plazo, ya son capaces de contratar un crédito permanente que de una manera efectiva les permite financiar su operación. Y es como logran no solo su estabilidad financiera, sino logran precisamente mayores tasas de crecimiento y permanencia. Entonces, haciendo un recuento de lo que llevamos revisado hasta este momento, esas 6 decisiones que afectan nuestra empresa, esas 6 decisiones que tienen que ver cómo nos estamos financiando nuestra empresa, la primera es la que tiene que ver con esas decisiones que afectan nuestro capital de trabajo. La segunda tiene que ver con las decisiones respecto a los términos y condiciones con proveedores, precisamente, ¿sí? ¿Cómo estoy financiando mi operación? ¿Cómo estoy dándole forma a la estructura de mi pasivo circulante? Ese pasivo circulante que está compuesto fundamentalmente por el saldo de lo que le debo a proveedores, ¿sí? El saldo de los créditos de corto plazo que tengo contratados con alguna institución financiera, ¿sí? Entonces, podemos tomar conciencia que el monto de cada una de estas cuentas tiene que ver precisamente con los términos y condiciones que logré negociar con mi proveedor. Si logro negociar condiciones con mis proveedores que me permitan completar el ciclo de recibir la mercancía, venderla, distribuirla al cliente al que se la vendí y cobrar, pues es claro que mi necesidad de financiarme con una fuente permanente financiera es menor o prácticamente inexistente, y si tengo una línea de crédito es precisamente para una situación de emergencia o de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este segundo gran tipo de decisiones? La importancia de desarrollar nuestra capacidad para negociar con nuestros proveedores, especialmente en este momento. En este momento, qué importante es que estemos cerca de nuestros proveedores, qué importante es que hayamos acertado en la selección de nuestros proveedores, que tengamos proveedores líderes, proveedores fuertes, en los cuales nos podamos apoyar en este momento. ¿Para qué? Para minimizar nuestras necesidades de deuda financiera, ¿sí? Teniendo conciencia que, ojo, hay que cuidar que el apoyo de nuestros proveedores no implique un costo encubierto, conscientes de que el financiamiento con deuda, pues sí tiene un costo financiero. La tercera de estas grandes decisiones que afectan nuestra capacidad de financiamiento de nuestra empresa tiene que ver con la manera como estemos gestionando nuestros inventarios, la manera como estemos gestionando nuestra cobranza y el pago a proveedores. O sea, estas tres palancas, inventarios, cobranza y proveedores, el pago a proveedores, son las que determinan el nivel de liquidez, el nivel de recurso, de flujo que tengo en la empresa, y especialmente en esta crisis. Entonces, si somos directores, si ocupamos posiciones gerenciales, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? ¿En dónde deberíamos de estar enfocados? Deberíamos de estar enfocados en lograr el mayor nivel de eficiencia en nuestros inventarios. Deberíamos estar enfocados en lograr el mayor nivel de eficiencia en la cobranza. Me van a decir, Ricardo, pero si en este momento es de lo más difícil vender y lograr que mi cliente
también se reactive y tengo que apoyarlo, sí, por supuesto. Esa gestión de cobranza sin afectar nuestra oferta de valor, sin poner en riesgo la relación con el cliente, pero sí estando conscientes que en la medida que se incremente el plazo en el que yo estoy recuperando el efectivo de esa venta, es en la medida que voy a requerir financiarlo con deuda financiera. Entonces, o si logro precisamente que mi proveedor apoye con ese financiamiento. Si logro esta negociación para lograr ese apoyo en ese financiamiento. Entonces, qué importante es revisar nuestras políticas de inventarios. Fíjense, estamos hablando de opciones de financiamiento y al hablar de opciones de financiamiento les estoy señalando. Es hablar de financiamiento en nuestra empresa, revisar nuestras políticas de inventario para que seamos más eficientes en el manejo de inventarios. Trabajar en su implementación, en su observancia. Revisar los términos y condiciones con clientes. Trabajar en su observación y en su observancia. Negociar con nuestros proveedores. Esto es de lo más importante en materia de opciones de financiamiento en nuestra empresa de cara a esta crisis por las características de esta crisis. ¿Por qué? Porque como en ninguna crisis de la que yo he vivido, y ya les comenté que viví desde el 82 y que lo viví en carne propia, como miembro de una familia empresaria con microempresas, ¿sí? La diferencia es el enorme grado de incertidumbre en el que nos encontramos. A diferencia de otras, incluso de la del 94, recordaremos. La gran incertidumbre, ¿por qué? Porque es un impacto mundial y en todos los sectores. Entonces, el tener una certeza de en qué momento voy a regresar a mis niveles de venta, o si voy a ser capaz de manera consistente en el mediano plazo de mantener los niveles de ventas, nadie lo puede asegurar. Porque nadie puede asegurar que haya un rebrote de coronavirus, desgraciadamente, o que venga otra cosa en 6 o 8 meses, o 12 meses, o 20 meses, y nos agarre en pleno momento en el que estamos pretendiendo lograr esa recuperación para cumplir con obligaciones financieras. Entonces, qué importante verdaderamente hablar con toda propiedad de qué manera voy a financiar mi empresa. ¿Sí? Ahora, ¿qué también es fundamental? El tema de inversiones. La cuarta decisión o el cuarto tipo de grandes decisiones de cara al tema de financiamiento en mi empresa. Y cuando hablamos precisamente de inversiones y que vamos a realizar inversiones, es porque tenemos que tener muy claro si efectivamente voy a tener la capacidad de generar el flujo que compense esos recursos que apliqué para esa inversión. Y máxime si voy a tomar una obligación financiera. En otras condiciones, fuera de crisis, les hablaría del tema de cuando hablamos de inversiones, del tema, estoy en una etapa de crecimiento, y si estoy en una etapa de crecimiento es que se justifica una gran inversión. En este momento, pudiera ser que nuestra empresa no esté en una etapa de crecimiento, estamos en una situación de crisis, pero sí requerimos crecer de una unidad de negocio dentro de las que tenemos para compensar los ingresos que se me cayó de otra unidad de negocio o de otro producto, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, sí pudiéramos hablar, siendo prudentes, siendo conservadores como debemos de ser en este momento, de inversiones. O sea, oye, voy a crecer mi participación de mercado en este producto que en este momento, dentro de esta crisis, sí puedo tener un crecimiento para compensar las caídas con otros productos. Oye, me estoy reorientando a otros mercados.
Entonces voy a invertir en esto. Ok, ojo, pero teniendo claro que estamos sacrificando lo más valioso en este momento, que es liquidez. Y para hacer ese sacrificio, tenemos que estar seguros que se justifica, ¿sí? O para mantener nuestra posición en el mercado también. También es necesario que hagamos lo que tengamos que hacer por lo menos mantener nuestra posición en el mercado, ¿sí? El tema es cómo lo hacemos. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué mejor que lo fuerte de esas inversiones lo hagamos con eficiencias de financiamiento de manera interna? Y ya hablamos, ¿cómo podemos hacer eficiencias de financiamiento de manera interna? Siendo eficientes en el tema de inventarios para poder liberar recursos que en lugar de que estén en producto, en inventario, estén líquidos, se los pueda destinar para invertir. Siendo eficientes, negociando mejores plazos con los proveedores para poder financiar a mis clientes y de esa manera libero recursos para poder invertir. De eso estoy hablando con financiamiento interno. ¿Sí? Ahora, también, y es algo que se tiene que hablar en este momento. Oye, estoy en una situación en la que tomo conciencia, y qué mejor que tome conciencia oportunamente de que la realidad es que estoy en un momento de sobrevivencia. Y eso es muy válido. Oye, estoy en un momento de sobrevivencia. Entonces, estoy en un momento de tomar decisiones de desinversión. De desinversión de ciertos activos para tomar liquidez, para mantener la operación, buscando oportunidades que me permitan retomar un mejor nivel de operación. Eso también es importante y eso también tiene que ver con financiamiento. O sea, una desinversión de un activo que en este momento no es estratégico, no es necesario, en este momento, porque ya estoy consciente, tomé conciencia, me costó trabajo, es un tema de sobrevivir, hay que hacerlo. Y eso es una opción de financiamiento. ¿Sí? La quinta decisión tiene que ver con el nivel de endeudamiento. Y por supuesto, tener claro que el endeudamiento no es malo. Pues es tan bueno y tan importante, bien implementado, con una buena estrategia financiera, bien amarrada como una buena estrategia competitiva, ¿sí? Es el multiplicador del capital. Es el que nos multiplica nuestra capacidad para generar utilidades. Por eso la palanca financiera, ¿sí? Pero ese nivel de endeudamiento tiene que ser congruente con una certeza de tener mejores resultados, una certeza de mantener un equilibrio en la posición financiera y que efectivamente los accionistas estén en comunión, y más si son varios accionistas, para tomar una decisión como esa. Sí, es muy triste que en crisis como esta es cuando se generan fracturas que después, a pesar de que superaron una crisis, terminan entrando en otra crisis e incluso muriendo por conflictos entre los accionistas que se originaron en épocas como esta. ¿Sí? El sexto gran tipo de decisiones, ¿sí? De cara al tema de financiamiento. Perdón, es un tema dificilísimo. Ya lo abordé de alguna manera cuando hablé de los retiros que hacemos como accionistas, como socios. El tema de retención o reparto de utilidades. Por supuesto, los invito a reflexionar. Serán excepcionales las empresas que en este momento puedan considerar un reparto de utilidades. Este es momento de retención. Conscientes de que el reparto de utilidades es el que más afecta la capacidad de financiamiento de una empresa. Precisamente la disminución de su capital por las decisiones de reparto de utilidades son lo que llega a afectar más la capacidad de financiamiento. Y algo que debemos de cuidar de nuestra empresa en este momento es la capacidad de que nuestra empresa pueda financiarse con sus propios recursos y pueda tener la capacidad para contratar deuda financiera. Entonces, es fundamental que tomemos conciencia de ello. Con esto termino.
para dar posibilidad en estos últimos 10 minutos a entrar a un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Ricardo, no tenemos preguntas en este momento. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad para una disculpa con todos los que nos están escuchando porque hubo un problema con nuestras cuentas y hubo algunas interrupciones de algunos usuarios no identificados que al parecer se integraron aquí al webinar. Entonces, de antemano, una disculpa, es algo que pues no estuvo en nuestro control, pero pues tratamos de solucionarlo lo más pronto posible. Entonces, de antemano, una disculpa. Pero puedes proceder ya a las conclusiones. Bien, pues como una primer conclusión que les invitaría a todos tomar en cuenta es que cuando hablamos de opciones de financiamiento en nuestra empresa, tenemos conciencia que va mucho más allá de la sola contratación de deuda financiera. Cuando hablamos de opciones de financiamiento en nuestra empresa, es importante, número uno, que nos enfoquemos en mejorar la manera como estamos financiando nuestra operación y que la mejor manera de mejorar el cómo estamos financiando nuestra operación tiene que ver con lograr una mayor eficiencia en nuestros inventarios, lograr una mayor eficiencia en nuestras cuentas por cobrar, lograr una mayor eficiencia en el tema de financiamiento con nuestros proveedores, para que de esa manera logremos maximizar nuestra capacidad de financiamiento con recursos propios, aunado al hecho de hacer un sacrificio para retener utilidades. Entonces, estamos hablando de una manera muy específica de que cuando logro precisamente esa eficiencia en inventarios y cuentas por cobrar, ¿sí?, el liberar el mayor nivel de capital de trabajo. Ahora, otro punto también fundamental como conclusión en materia de financiamiento es que, por supuesto, la deuda financiera es muy positiva. O sea, estamos hablando de que es el multiplicador de nuestras utilidades en la medida que precisamente logramos que sea esa palanca financiera para potenciar nuestros resultados. Pero esa palanca financiera debe de ser complementaria al financiamiento interno, especialmente en momentos de crisis como el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque si algo cierto vivimos en este momento es el alto nivel de incertidumbre. Nadie en este momento tenemos certeza sobre el nivel de ventas que podemos mantener de manera sostenida en el corto o mediano plazo. ¿Sí? Entonces, de cara a eso, lo que se debe de imponer es tomar decisiones de financiamiento conservadoras. Ahora, sin que esto alineado fundamentalmente con nuestra estrategia. Hoy más que nunca, las decisiones que tomemos en materia financiera tienen que estar alineadas a nuestra estrategia. A esa estrategia que debemos de revisar de cara a la estrategia o las decisiones que veníamos tomando al inicio de este año. Recordar, cuando cambia el entorno, la principal decisión estratégica es lograr la capacidad de que nuestra empresa se adapte a ese entorno y sea capaz de lograr sus resultados dentro de ese entorno. Entonces, yo me quedo con estas conclusiones y con el agradecimiento de que nos hayan acompañado haciendo votos
porque situaciones como la que sufrimos en esta ocasión no las suframos nuevamente. Indudablemente, ahora sí, que la maldad frente a la recta intención, frente a la buena voluntad, siempre estaremos en desafío, y quizás este es un desafío que nos toca juntos sobrellevar para lograr imponer el bien cuando buscamos que este sea el que prevalezca entre todos nosotros, en nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, les invito a que nos acompañen en 2 semanas. Recordar, todos los miércoles, cada 2 semanas, tenemos nuestra sesión de impulso. Muchísimas gracias, y la próxima sesión es precisamente con mi socia Judith Salcedo. Gracias, seguimos en contacto.